¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Enrique Chávez. Bienvenidos a Cara a Cara en medio de los vaivenes, incluso diríamos convulsiones políticas que atravesamos por estos días. Lo que uno espera es que las instituciones cumplan su papel y una de estas instituciones es Relaciones Exteriores, esto Retagle. Y hoy se realizó precisamente la transferencia del cargo en la Cancillería, lo cual, repito, es particularmente importante porque en medio de este ambiente cargado que vivimos es doblemente trascendente que Cancillería y que la política exterior mantenga las líneas, por supuesto, trazadas por una institución profesional como es la diplomacia peruana, y también encontrar, ¿no?, los signos de los tiempos, que es sumamente relevante. Anoche conversábamos con Harold Forsyth, embajador ante la OEA, precisamente, ¿no?, con esta declaración inédita que ha pronunciado, ha realizado el organismo multilateral frente al desastre ambiental que atraviesa el Perú. Entonces vemos, y como lo conversábamos con Forsyth, o sea, es algo que no se había visto antes. El mundo es cambiante, pero en medio de estos principios de respeto que, como siempre digo, han guiado el trabajo de Retagle, se van encontrando, por supuesto, los énfasis y los acentos. Y precisamente el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, con quien por supuesto hemos conversado varias veces en su capacidad de constitucionalista, doctor Landa, asume esta importante cartera. Hemos podido escuchar el discurso y usted ha trazado, para empezar, ese respeto a las líneas matrices de la institución diplomática. Cuéntenos, por favor. Gracias por estar con nosotros, canciller. Muchas gracias, Enrique, por esta invitación, ya no como académico, constitucionalista, sino como ministro de Relaciones Exteriores. Y tengo que señalar en primer lugar que la Cancillería es una institución bicentenaria que, como saben, surgió con la independencia para afirmar la soberanía del Estado frente a las potencias extranjeras, y luego ha ido desarrollándose durante todos estos 2 siglos, afirmando una línea que actualmente podemos definirla como del multilateralismo, es decir, relaciones con todos los países bajo principios de independencia, respeto mutuo, pero también de afirmación de valores, ¿no?, democráticos, de justicia, libertad, ¿no? Y en esa base es que la política exterior se ha ido construyendo desde las últimas décadas y en democracia afirmando estos valores, ¿no? Ahora, en particular, el Perú es un país que está posicionado a nivel internacional en un espacio determinado. Y por eso queremos dar énfasis en lo que puede denominarse el espacio geográfico andino, donde tenemos nuestros países vecinos, donde hay relaciones históricas muy importantes y actuales también, no solamente a nivel económico, que es importante, sino también a nivel ciudadano, ¿no? Por eso se desarrollan gabinetes binacionales con los países fronterizos. Incluso la semana pasada, como primer acto, acompañé al presidente como jefe de la política exterior del Perú al Brasil, a entrevistarnos con el presidente Bolsonaro y su canciller, un ejercicio de un pragmatismo donde la política exterior no tiene un sesgo ideológico, sino más bien de fines comunes, como cuáles. Por ejemplo, el desarrollo sostenible de la Amazonía, la búsqueda de la lucha contra la tala ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, la vacunación en las zonas fronterizas, y así en cada región corresponde desarrollar con nuestros países hermanos vínculos, ¿no? Ahora, cierto es lo que usted señala, este principio de pragmatismo, pero utilizo el ejemplo precisamente del presidente brasileño, que más bien ha sido muy criticado por, de hecho, socavar, ¿no?, el tema ambiental. Es un ejemplo en el cual allí usted ve que los temas multilaterales no son fáciles, incluso con las diferencias que van más allá de la ideología, en algunos casos diferencias de políticas. ¿Cómo piensa conciliar en líneas generales? Correcto, ¿no? Bueno, cada país tiene un orden jurídico constitucional, ¿no?, que debe ser respetado en el marco de las obligaciones internacionales que cada Estado se compromete, sea en materia ambiental o en materia de derechos humanos o de igualdad de género, ¿no? Y los avances o no están en función de los organismos también encargados de supervisar, que son usualmente internacionales, ¿no? Pero las relaciones bilaterales se concretan a aspectos y tareas muy específicas. El Perú, en esta entrevista, acordó un acuerdo de complementación económica de los avances que ya se vienen desarrollando en materia de cooperación, como decía, económica, pero también
en otros ámbitos, ¿no? Pero es cierto, ¿no?, que las relaciones internacionales deben darse en un marco abierto de diálogo, y no solamente en el entorno territorial en el cual nos movemos, que es vital e importante, sino también reconociendo que los antecedentes, ¿no?, y la importancia del hemisferio norte, ¿no?, Europa, Estados Unidos, con los cuales obviamente desde el punto de vista económico, pero también democrático, hay valores compartidos que se busca reafirmar. Por ejemplo, el Perú va a ser el año 2024 sede de la PEC, ¿no?, en relación a la cuenca Pacífico, pero también este año va a haber un encuentro de las conferencias de las Américas en Los Ángeles, ¿no?, como también un encuentro en Davos, donde el Foro Mundial Económico se reúne en Suiza, y son actos y conferencias y ámbitos de desarrollo que el Perú fluidamente en su política exterior se mueve para mejorar las condiciones no solamente comerciales o de mejores tratos, sino también con estándares de integridad, de sostenibilidad, ¿no?, ambiental o de lucha contra la corrupción. La idea entonces es que el Perú siga participando en estos foros multilaterales. Yo hablaba en la introducción a esta conversación de la decisión de la OEA tomada ayer con respecto a esta tragedia ambiental, que es una decisión con pocos precedentes y que uno se pregunta cómo el Perú la va a aprovechar. Porque en esta declaración, en un punto, incluso se insta a los organismos multilaterales que tienen que ver con recursos y con cooperación internacional a, pues, darle una mirada y meterse la mano al bolsillo para de alguna manera, superar esta situación. ¿Cómo va a poner a trabajar esa parte Cancillería? La Cancillería es responsable no solamente de la política exterior, sino también de los hechos interiores, como el derrame petrolero, hacia el exterior, ¿no? Y por eso es que ha promovido la declaración de la OEA, que tiene consecuencias en la cooperación internacional. Ya hay una misión de Naciones Unidas, por ejemplo, que ha estado trabajando desde un inicio y que ha presentado un informe y culmina este viernes, ¿no? Pero también hay otras formas de cooperación de otros órganos, digamos, internacionales y países, para no solamente hacer el diagnóstico de lo que ha ocurrido, sino también valorar y evaluar las consecuencias de reparación y acompañamiento que demanda ello, y eventualmente la valorización que corresponderá por la línea de investigación y enjuiciamiento que corresponde en estos casos, ¿no? Pero esto seguramente va a seguir teniendo una dimensión internacional. Precisamente lo de la OEA es una validación. Así ¿no?, es. a decir, oye, estamos mirando esto y evidentemente se tiene que hacer la reparación del caso. Claro, por ejemplo, la OEA evidentemente ha manifestado con mucha claridad la dramática situación que ha ocurrido, ¿no?, y que corresponde entonces a los organismos y si no también a los gobiernos, ¿no?, responsables, en este caso, contribuir a resolver esto de manera eficiente, rápida y sobre todo con una mirada hacia las personas y los pobladores perjudicados finalmente, porque no solamente es un tema ambiental que es dañino, ¿no?, a nuestro ecosistema, sino también a las familias afectadas. Y creo que la cooperación internacional podrá profundizar precisamente para contribuir con el gobierno que está interesado en resolver y atender esta problemática de manera eficiente y rápida, ¿no? Estaremos muy interesados en esas novedades. Yo en su discurso, más allá de las líneas matrices que usted ha ratificado, digamos, encontrado algunos acentos interesantes. Uno es el tema de esta Cancillería para los ciudadanos. Tenemos, ¿cuántos millones de peruanos tenemos fuera? Como 3 millones y pico, ¿no?, de peruanos. Y por cierto, TV Perú tiene la señal internacional que la pueden ver todas las comunidades peruanas. ¿Cómo se va a aterrizar esa Cancillería, primero para los peruanos en el exterior? ¿Cómo no? Por distintas razones, muchos compatriotas han tenido que viajar al exterior, ¿no?, y su situación muchas veces regular y a veces no regular no es un impedimento para que pueda recibir asistencia consular en las competencias que tiene la Cancillería en el exterior, con los cientos de consulados que hay, sobre todo en los países donde hay una mayor incidencia de peruanos, como en Estados Unidos, o España, o Argentina, o Italia, ¿no?, entre otros, ¿no?, para brindarles facilidades, por ejemplo, de documentación, que a veces no tienen documentación,
o en esas situaciones, Claro, inclusive se bastante da. ilegal. Por eso hemos hablado no solamente del DNI, ¿no? También fórmulas transitorias que se van a estudiar sobre un carnet especial, ¿no? Que en otros países también se ha aplicado, ¿no? Para que este peruano, ciudadano o ciudadana peruana, no se encuentre sin identificación frente a autoridades locales, ¿no? De otro lado, también simplificar el traslado, que a veces no hay tantos consulados como el millón de personas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, y simplificar de manera telemática para que no tengan que desplazarse para hacer la cita, para llenar formularios y recibir un pasaporte Hacer o un muchos más trámites en línea. un trámite en línea, ¿no? Y eso requiere entonces también que se viene implementando de manera piloto programas para poder agilizar el servicio que en la pandemia todos prácticamente también hemos tenido, ¿no? Y el otro acento, por supuesto, canciller, es el tema de las fronteras. En efecto. Y es algo de lo que hablamos hace siempre, ¿no? Pero el hecho es que la norma general en el Perú es que las poblaciones de fronteras no siguen siendo o no son atendidas como deberían, y esta postergación viene de Correcto. mucho tiempo atrás. ¿Cómo va a ser usted, en todo caso, esa diferencia? Un Estado de Derecho, para poder asegurar su orden interno, requiere externalizar su poder en la esfera territorial que le compete, ¿no? De acuerdo a los límites. Y nuestras poblaciones, muchas veces originarias, se encuentran asentadas en la Amazonía, en estas zonas fronterizas, como también en zonas alejadas de las zonas fronterizas, no tanto las partes citadinas del norte y del sur, pero sí en buena parte de la frontera. En ese sentido, la descentralización o desconcentración en la Cancillería ha creado oficinas desconcentradas, ¿no? Para cumplir un apoyo en lo que compete a las labores, por un lado, de trato de personas que están en zona de frontera para facilitarles las tareas consulares, por un lado, pero también de forma integrada con otros sectores, ¿no? Que se van creando de manera intersectorial para hacer una atención múltiple. Por ejemplo, ¿no? El tema que comentaba, si una diplomacia sanitaria significa o de vacunas, ¿no? Coordinar con los ministerios, ¿no? Y con los programas incluso que hay en el otro lado de las fronteras, ¿no? En el caso de Brasil, como podría ser también en el caso de Ecuador o Chile, porque los problemas son comunes a las personas que a veces están en la zona de frontera, sin perjuicio de los límites, porque hay problemas de enfermedades o problemas de la tala ilegal, le decía, o el tráfico, o el contrabando, y eso requiere entonces una forma no únicamente centrípeta hacia adentro, sino centrífuga hacia afuera, coordinar las mejoras de los servicios que corresponde al Estado, y en todo caso la Cancillería, que tiene una visión de las necesidades hacia el exterior, llamar a la cooperación internacional, ¿no? Para Porque que se va a pueda... necesitar presupuesto para eso. Así Usted es. va a tener que coordinar con el MEF, va a tener que Así coordinar con la es. cooperación internacional precisamente para Claro. darle más dinamismo. Pero hay cooperación también no reembolsable, ¿no? O sea, si donaciones, como hemos recibido ahora en materia frente al desastre petrolero, u otros dramas que interesa en la protección medioambiental, ¿no? O en temas sanitarios, las vacunas son gratuitas, ¿no? Las que se brinda por el Estado o el programa COVAX. Entonces, en ese sentido, es muy importante también ese desarrollo hacia los ciudadanos, que no se vea la Cancillería solamente como una entidad importante de la política exterior, sino también que se base en los ciudadanos. Por eso también en la comunicación con la prensa he planteado que sea una tarea rutinaria, ¿no? O también establecer las puertas abiertas de la Cancillería, que dicho sea de paso, es un patrimonio monumental, arquitectónico y cultural que los ciudadanos visiten, ¿no? Y también pensando en la posibilidad de desarrollar programas hacia los ciudadanos para una suerte de educación en lo que es, si no la diplomacia, la política exterior, sino también a los jóvenes que quieran ser diplomáticos. ¿Qué es un diplomático, no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se requiere, no? Es decir, sembrar raíces en la sociedad para que de ahí emanen, ¿no? Las bases de la política exterior, que no se limite incluso a las fronteras, sino también hacia afuera, porque hacia afuera también están nuestros 3 millones de ciudadanos que esperan también recibir una visión y no solamente un servicio de lo que es la política exterior. Y aquí adentro tenemos más de 1 millón de venezolanos. En su discurso usted tiene además una posición humana, empática con esa población, ¿no? Migrante en medio de la tragedia que vive su país. Y claro, otra vez ahí usted confronta el desafío de cómo, digamos,
influir de manera positiva para la solución de la crisis en Venezuela? Sabemos que Nicaragua, Cuba y Venezuela son pues los tres grandes puntos Claro. complicados en el continente, pero Venezuela es la dictadura que particularmente tiene pues un relacionamiento con el Perú precisamente por esa situación de los migrantes. Bueno, ¿Cuál va a ser la posición ¿cómo con no? Venezuela? Miren, el Perú es un país solidario y los pueblos latinoamericanos siempre ha existido eso. Cuando muchos peruanos emigraron en la década de los 70 a Venezuela o en la década de los 80 a Argentina y así, fueron recibidos, ¿no? Y tuvieron empleo. Pero en el caso nuestro, la recepción de los venezolanos que llegan al Perú por razones humanitarias, el Perú mantiene los principios de solidaridad y las obligaciones internacionales que derivan de ello, pero bajo ciertas reglas de orden, de ley y orden, como corresponde a cada país soberano, para poder asegurar, ¿no?, que esa incorporación sea la prudente y razonable, ¿no?, a lo que el país también puede satisfacer esas necesidades. Por eso requiere también de coordinaciones internacionales, no solamente que un país abra o cierre, sino también de niveles de coordinación para evitar que ocurran esos flujos humanitarios, ¿no? En ese sentido, yo diría entonces que la política que se viene desarrollando por la Cancillería se enmarca en el orden de las obligaciones internacionales, de los derechos humanos, de los migrantes, pero también estableciendo los tratos y las reglas sociales y de respeto de la ley y orden que corresponde. ¿Va a seguir contribuyendo el respetar. Perú a que Venezuela tenga una transición democrática? Por supuesto, el diálogo que se ha iniciado en México entre el gobierno y la oposición, auspiciado por el gobierno de Nicaragua, es alentado no solamente por Perú, sino por la comunidad latinoamericana que busca que haya elecciones libres, transparentes, que los detenidos sean liberados y se levanten también las sanciones, ¿no? Tengo que preguntarle, por supuesto, sobre la conformación del gabinete. Hace una semana estuvo, lo que pasa es que en el Perú ya las semanas parecen a veces siglos, ¿no?, o años, pero hace una semana donde usted está sentado estuvo el Premier Valer. Yo estoy seguro que le va a ir a usted mucho mejor que al ex Premier Valer, y eso espero. Y usted levantó la voz en ese momento y dio una posición firme con respecto a lo que consideraba eran los cuestionamientos que atravesaba el ex primer ministro. Y ahora el gremio del Colegio Médico está pidiendo la renuncia del ministro de Salud, Condori. El Consejo Consultivo del MINSA ha renunciado. El ministro Rosell, que era precisamente quien encarnaba la gestión anterior, la gestión de Ugarte, que encarnaba cierta continuidad en el tema de la vacunación, ha renunciado. Y se lo pregunto precisamente porque usted, su sector es parte, ¿no?, responsable de que se mantenga la continuidad en la vacunación contra la pandemia. Dígame, por favor, su posición frente a la situación que atraviesa el Claro, mundo. yo creo que en nuestro país hay políticas institucionales establecidas y así como también hay personas encargadas de los sectores, ¿no? Y cada uno tiene una especialidad y una responsabilidad, ¿no?, de la cual yo respondo es de la política exterior, ¿no? De modo tal que de lo que acontece en otros sectores, el Premier es el encargado como coordinador y responsable y vocero del presidente en esas materias, ¿no? Por eso yo entiendo, ¿no?, que la afirmación de una política exterior en materia, por ejemplo, de cooperación en materia sanitaria, ¿no?, requiere obviamente de una estabilidad y una continuidad con estrictos niveles de competencia que aseguren los compromisos de los contratos de las vacunas, ¿no?, y las políticas de vacunación a la población restante, y eso son las líneas matrices que deben ser respetadas. Desde el ministro hacia abajo debería ser personal apropiado en ese caso, ¿no? Es un equipo técnico que debe respetarse, ¿no?, porque creo que no quiero entrar en otro ámbito que no es mi competencia, pero los resultados hacia la población muestran que ha habido un ejercicio eficiente con más de 80% de vacunados y que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha contribuido, ¿no?, a las negociaciones y también a la cooperación del sistema COVAX, del sistema de naciones de la OMS, ¿no?, para la vacunación, ¿no? De modo tal que creo que debe afirmarse fuertemente ese rol que corresponde, ¿no?, al Estado con la población que todavía está pendiente no solamente del COVID, sino también de otras
endemias o pandemias que tenemos en nuestro país. César Landa, ministro de Relaciones Exteriores, le deseo suerte, le reitero la buena suerte en su Gracias. gestión. El Perú lo va a necesitar además y cuente además con este espacio para poder ir desarrollando ya los temas internacionales que por supuesto nos interesan. Gracias, ministro, por estar con Muchas nosotros gracias a usted y a su público. esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con el politólogo Carlos Meléndez. Carlos ha publicado una interesante columna en La Tercera que dice: ojo, la vacancia no es el principal problema o la amenaza para la derecha, como dice él, sino la posibilidad de una constituyente. Y ahorita en Chile, ayer estaban discutiendo la disolución de los poderes del Estado en una propuesta que en realidad obviamente no ha prosperado, pero eran 7 constituyentes chilenos que se iban por esa línea y que incluso el presidente electo Boric ha criticado. Así que, bueno, los procesos constituyentes traen también sus particularidades. Vamos a regresar a conversar con Carlos, no se muevan. No es ningún secreto, pues, que el Perú vive una inestabilidad política que lleva ya un lustro, un poco más, bastante complicada. Ahora mismo, como le comentaba al canciller Landa, hay sectores que están exigiendo la renuncia del recién juramentado ministro de Salud, literalmente recién juramentado, que reemplazó a otro ministro de Salud que era bien visto, porque sobre todo, y para empezar, había llevado a cabo el proceso de vacunación de manera correcta y que se veía además una continuidad en la línea de política del Estado. Esto está puesto en duda ahora mismo y es un nuevo capítulo en esta larga novela, como digo, de inestabilidad que vive el Perú. Pero en medio de esto, Carlos Meléndez, politólogo que reside además en Chile, que está pasando por su propio proceso constituyente, publica una columna en el diario La Tercera, en la cual señala que, ojo, la derecha, para utilizar sus términos, no debería preocuparse o no debería tener como objetivo final el de la vacancia o ver, ¿no?, la continuidad, en todo caso, de Pedro Castillo como el gran problema de la democracia, sino precisamente la posibilidad de una constituyente. Según esta hipótesis, ¿no?, que sugiere Carlos, ese escenario constituyente podría más bien precipitarse luego de una vacancia. Evidentemente hay opiniones en torno a este tema, pero vamos a hablar pues con el autor de la columna, a quien como siempre le damos la bienvenida. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y muchas gracias, como siempre, por la invitación. ¿Por qué llegas a esta conclusión? En realidad la premisa de la columna es más o menos siempre dirigiéndote a lo que denominas la derecha y probablemente parte del centro, los republicanos, que llamas ahora, que también demandan esa renuncia o esa vacancia o ese relevo presidencial. Dices que en realidad lo que le convendría al país es ese presidente debilitado, es cierto, pero con continuidad en el mandato, que un escenario constituyente. Sí, bueno, en realidad me dirijo no solamente a la derecha, sino también a la izquierda y también a la inteligencia republicana, que es muy mediática en el Perú. Y escribo esta columna no casualmente desde Chile, no casualmente desde donde se está viviendo un proceso constituyente que ni siquiera es de izquierda, es más populista en el sentido más amplio del término, en el sentido de que quiere desmontar y refundar el país en base a una combinación de elementos ideológicos, elementos doctrinarios, programáticos que tienen al pueblo, entre comillas, como el gran protagonista, pero desmontando las instituciones políticas y económicas que llevaron a Chile a ser uno de los países más estables del continente. No casualmente escribo desde Chile y no casualmente también escribo esa columna un poco desde la ingenuidad, pero siendo consciente de la ingenuidad. ¿Por qué? Porque hay bastante de wishful thinking en el planteamiento que hago. Porque en el Perú, para ser sinceros, los actores políticos, tanto de un bando como del otro, han sido ganados por posiciones maximalistas.
Es decir, en palabras textuales de ellos, quieren disparar primero antes que el rival dispare y por lo tanto llevar a una suerte de asesinato múltiple de la política peruana. Y lo que yo le estoy planteando, y lo que le estoy planteando es, oye, a ver, paremos la pelota y quizás el empate sea lo mejor para el Perú. Porque además, como tú has dicho, venimos de un lustro y más de choque de poderes, de inestabilidad. Y, a ver, quizás debemos hacer concesiones de una parte y de la otra, porque la derecha debe darse cuenta de que el enemigo o la enfermedad, como ellos le dicen, no es Castillo. La enfermedad es que haya un cambio en las reglas de juego, un cambio en la Constitución, que se eche para abajo el pilar económico de la Constitución del año 93 y que ha sido los fundamentos de la política de mercado en el país, que tan buenos resultados ha dado comparando con la crisis económica que vivíamos antes. Mi pregunta ahí es ¿por qué un proceso de vacancia o de renuncia? Que claro, allí es cierto que tienes un al día siguiente bien incierto, ¿no? Porque claro, hay quienes reclaman que la señora Boluarte asuma la presidencia. Escuchamos a la presidenta del Congreso. A mí me sorprendió mucho, ¿no?, asumir esa hipótesis de que no, el Congreso se queda y convocamos elecciones presidenciales para culminar el mandato. Yo siempre digo, un presidente que lo obligues en el Perú a no tener bancada es literalmente un suicidio de la gobernabilidad de saque, ¿no? O sea, más allá de las consideraciones constitucionales, la practicidad política de una perspectiva como esa, pues la veo bastante complicada. Pero a lo que voy es que hay incertidumbre en el día siguiente. Pero ¿por qué un escenario así de cambio presidencial tendría que precipitar ese, como lo llaman algunos, no, creo que no es correcta el término, pero ese momento constituyente? ¿Por qué? ¿Por qué una cosa tendría que alimentar la otra o llevar a la otra? Porque no sería la primera interrupción presidencial. ¿Okay? Y porque ya sabemos que después de una interrupción presidencial en el Perú se gatilla una carambola de billar. Y no sabemos la bola del billar a qué agujero puede llegar. Y uno de esos agujeros puede ser precisamente un cambio constituyente. ¿Por qué? Porque se generaliza la sensación de crisis, se generaliza lo que además muchos medios están diciendo, que se vayan todos. Y lo que están provocando es una situación de desconcierto, de incertidumbre, acumulado con las interrupciones previas, con cierres de Congreso y presidentes caídos, que se legitima la posición maximalista de la izquierda que dice, ok, la única forma de solucionar esto no es con Castillo, sino con una asamblea constituyente. Y quizás esa opción que hoy en día en las encuestas aparece todavía muy abajo, termina siendo la opción de que la gente, en vez de buscar el outsider de turno, termine yéndose por ese camino, con las consecuencias que creo yo, Bien, pues tendríamos una convención no dominada por la izquierda, sino dominada por populistas, como hemos visto en el Congreso 2021, ¿no? ahora, Eso por un lado. tú desarrollas esa concesión que se supone entonces tiene que tener la derecha. O sea, en resumen dices, mejor 5 años perdidos, como se dice, ¿no? De repente no es exactamente, ¿no?, pero se suele decir, ¿no?, 5 años perdidos, qué sé yo, a un proceso constituyente. Pero por el lado de la izquierda dices, oiga, se tienen que poner las pilas en revertir este récord de gestión, porque claro, estamos por el cuarto gabinete, estamos ahora mismo, ¿no? Recordaba el caso del ministro de Salud. Anoche conversábamos con la congresista Portalatino de Perú Libre, y claro, en Perú Libre reivindican pues su derecho a poner ministros, ¿no? Ellos ganaron las elecciones y reivindican, pero lo cierto es que ningún ministro que tenga ese vínculo con Perú Libre ha salido, creo, bien parado hasta ahora. Esa parte, ya con 4 gabinetes, 7 meses de gobierno, ¿cómo se procesa? ¿Cómo lo procesa esta particular alianza de gobierno? Y ahí es cuando me dirijo a la izquierda y decirles, oye, a ver, mano en el pecho, sinceramente la gente está pidiendo, es un clamor popular, una asamblea constituyente. O sea, veamos las encuestas, veamos los estudios. En realidad lo que la gente está pidiendo es, oye, tener algo en el bolsillo y mejores condiciones económicas y de vida
en una situación post-crisis pandémica, o mejor dicho, durante la pandemia que todavía seguimos viviendo. Y por lo tanto, lo que le interesa a la gente hoy en día, según se lee en los estudios de opinión pública, es un mejor delivery de políticas públicas. Y es lo que la izquierda no está haciendo. Es decir, la izquierda lo que debe mejorar, para empezar, la izquierda tiene que darse cuenta de que si sigue con estos desempeños tan mediocres en la administración pública, difícilmente va a regresar al poder. Y por lo tanto, ahora que esté en el poder, una izquierda provinciana, pero también una izquierda más limeña, más progresista, la izquierda en general, debe darse cuenta que esta es una oportunidad valiosa de hacer algo por el país. Y que por lo tanto debe dejar a un lado el sueño de la Asamblea Constituyente, porque ahora está en el gobierno y tiene responsabilidad por lo que pasa día a día en el país. Desde el Ministerio de Salud hasta el último ministerio en el país. Entonces, la derecha debe dejarse de jugar y pechar a la polarización o a la utopía marxista-leninista o como quieren llamarla, pero más bien comenzar a dar índices concretos de beneficio para la gente. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque finalmente el que toma la decisión es el presidente de la República. El presidente de la República acaba de cambiar al ministro de Salud y ya vemos el cambio que se ha dado. Todo indica por presiones de Perú Libre, pero en todo caso un presidente permeable a esas presiones. ¿Cómo construir esa gestión? Es decir, claramente no hay cuadros en determinadas áreas, ¿no? Acabamos de hablar con un canciller que es de los que ha despertado cierto consenso, ¿no? Pero en el otro lado tiene la contraparte de salud y ya vemos lo que está pasando. El presidente tiene que darse cuenta que requiere hacer dialogar criterios políticos de cuoteo, que es lo que ha predominado en la formación de los gabinetes, cuoteos políticos que tiene que ver con buscar estar protegido en el Parlamento con los 44 votos que requiere para sobrevivir ante un intento de vacancia presidencial. Pero tiene que darse cuenta que la gobernabilidad no solamente se está protegido con los votos en el Congreso, sino que también la gobernabilidad tiene que ver con tener cuadros técnicos, tener cuadros tecnocráticos, que los hay y los está eligiendo de algún modo. Lo hemos visto en el MEF, lo estamos viendo en relaciones exteriores, lo estamos viendo también en otros ministerios. Sí hay cuadros técnicos que pueden dialogar políticamente con este discurso, este framing de centro-izquierda que le quiere poner el gobierno. Yo creo que tiene que hacer esa mezcla, no solamente buscar una combinación y un chocolateo de fuerzas políticas de izquierda y fuerzas sindicales, sino también técnicos. Fíjense, quién iba a pensarlo, como en su mejor momento lo hizo Ollanthumala, solo que Ollanthumala se alejó mucho de sus bases sociales, pero Castillo, sin alejarse de sus bases sociales, podría tener la capacidad de convocatoria que en un momento tuvo el expresidente Humala. Ahora, habrá que reconocer, y precisamente cuando mencionas el caso Humala, habrá que reconocer que ese surtidor tecnocrático para alguien como Castillo viene sobre todo, dime si me equivoco, de esa inteligencia republicana que tú también criticas en la columna. Es decir, para ponerlo en términos simples, llanos, sencillos y criollos, los caviares. Sí, pues los amigos de ese sector han abandonado al profesor rápidamente, exigiendo la renuncia, lo cual me parece pues que habla de sus reales convicciones y valores democráticos, porque sin el debido proceso no se puede tener la solicitud de la renuncia presidencial o de una vacancia en la punta de la lengua, porque precisamente lo que ha hecho daño a este país es creer que la destitución presidencial y los cierres del Congreso son parte de las reglas de juego y deben ser una última medida. Yo creo que aquí en los sectores, además, que han puesto presidentes, porque hay que ser claros, es el antifujimorismo quien ha puesto presidentes en las últimas oportunidades, tiene una responsabilidad de bancar a quien ha permitido que se elija. Y en ese sentido, valga la solidaridad, parados es Nuevo Perú y Verónica Mendoza, porque es dentro del sector antifujimorista quien, entre comillas, se ensuciaron las manos y dijeron, ok, vamos a tratar de gobernar con el profesor cajamarquino de la izquierda anticaviar, como en un sector del gobierno lo manifiesta. Porque eso es precisamente asumir una responsabilidad por representar el sector antifujimorista que fue quien ganó la última elección. Y no a los 6 meses mostrarse
pues porque se le desborda pues el elitismo y los falsos valores republicanos pidiendo renuncia tan fácilmente y ahondando la sensación de crisis. Ahora, yo creo, y sí. perdóname, aunque suene pues, insisto, inocente, pero consciente de esa inocencia, creo que el empate entre la derecha y la izquierda es lo mejor que puede haber para asegurar gobernabilidad por algunos pocos años más. Bueno, tenemos un par de minutos más. Decías que no por nada escribes la columna desde Santiago y hemos visto, hay intervenciones que realmente, efectivamente, uno se queda con la boca abierta, ¿no? En la Convención Constituyente hemos visto a esta señora diciendo que nada, esto era pues revolución rusa, ¿no? Y nada, todo tiene que estar controlado por la economía de los trabajadores y era una especie de asambleísmo permanente, perpetuo, inacabable, ¿no? Y claro, esto evidentemente puede ser visto como una excentricidad, ha sido rechazado, pero ha generado incluso, entiendo yo, una crítica velada, pero crítica del propio presidente electo, que es de izquierda se supone, y había un grupo de constituyentes que iban por esta línea, podrían ser más. ¿Qué se espera del resultado final de esta nueva constitución chilena? ¿Se va a tumbar el sistema tal como lo estás describiendo o no va a llegar a tanto? Se espera que no se llegue a tanto porque se requieren pues, altas votaciones mayoritarias para tomar esas decisiones, pero efectivamente hay un clamor antiinstitucional, anti-establishment, porque muchos de los convencionales que fueron elegidos no pertenecen a partidos políticos, sino pertenecen a movimientos independientes. Movimientos independientes como los que muy bien conocemos en el Perú, que aducen que tienen una representación del pueblo y por lo tanto aducen que tienen la soberanía popular para justamente llevar adelante políticas anti-establishment. Quieren cambiarlo todo. Alguna convencional señaló que había que destituir los 3 poderes del Estado, por ejemplo, y hacer un poder popular. Entonces, ese tipo pues, de posiciones maximalistas que no necesariamente son de izquierda o de derecha, porque el populismo puede disparar para ambos lados. Es lo que esperemos que pueda moderarse. Aún todavía faltan varias semanas para las votaciones en el pleno de la Convención Constitucional y finalmente un referéndum de salida, como se le dice, en septiembre, y ahí realmente se sabrá cuál va a ser el futuro de la Carta Fundamental chilena, ¿no? ¿Qué tales procesos los que estamos viviendo en América Latina y particularmente pues en nuestra vecindad? Gracias, Carlos, como siempre, por conversar con nosotros en Cara a Cara. Un gusto como siempre. Vamos a una pausa y vamos a regresar con el constitucionalista Omar Cairo. Hay varios temas también para poder entender con respecto a cuál es el rol, en este caso, del Ejecutivo frente a esta crisis continuada, pero también cuál es el rol del Congreso. Volvemos. Hay muchos temas para tratar, sobre los cuales hemos tocado también a lo largo de este programa, sobre temas constitucionales, me refiero, por supuesto, amarrados con la realidad política, pero hay algunos que son realmente urgentes y precisos, ya que el tiempo siempre es cruel. Omar Cairo, abogado constitucionalista, gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quería preguntar es, por supuesto, la materia de la cuestión de confianza. Mañana se va a votar el predictamen que va a plantear eliminar el voto de confianza, que claro, que por un lado uno dice reduciría, ¿no?, los signos parlamentarios o las distorsiones, si se quiere, parlamentarias del régimen presidencialista peruano, pero por otro lado, en la práctica lo que va a hacer es eliminar la famosa bala de plata a la que se refería el ex premier Valera, es decir, si, o en parte eliminas esa bala de plata, cuando ya no se obliga al Congreso a darle la confianza a un gabinete que va por ella, como va a tener que hacer el gabinete Torres, pues el Congreso ya se ahorra esa posibilidad de tener que censurar a un gabinete y quedarse solamente con la posibilidad de censurar a uno más antes de que el presidente tenga la facultad de disolver el Congreso. ¿Ese sería el objetivo en este caso? ¿Cómo está, Omar?
Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. En principio, esta reforma, si la hubieran planteado, si se hubiera planteado un año y medio antes, no tendría ningún problema, hasta sería elogiable, porque se estaría regresando a la tradición constitucional en la cual el primer ministro lo que hacía era realizar una exposición programática que no daba lugar a voto. Esta es una invención, la cuestión de confianza necesaria, de la mayoría fujimorista en el CCD. Ahora, el problema es el contexto en el que se plantea esta vez. Se plantea como el fragmento de una propuesta más amplia que tenía como objeto equilibrar la relación en los poderes del Estado que hoy día se encuentran enfrentados. Y entonces, al lado de la supresión de la cuestión de confianza necesaria del artículo 130, estaba la definición de la vacancia, perdón, de la causal de vacancia por incapacidad moral, la precisión de que significa incapacidad mental. Sin embargo, esta vez solamente se va a tocar el tema de la cuestión de confianza necesaria, se la va a eliminar, pero se va a mantener el concepto de vacancia por incapacidad moral sin llamarle como lo que es incapacidad mental. Y esto genera un problema muy serio, porque hay dos posibilidades de entender a la incapacidad moral como causal de vacancia. Una, con la que yo estoy de acuerdo, que es considerarla incapacidad mental. Y la otra, que es la que propone la mayoría, la oposición y los sectores académicos que comulgan con la oposición, entre los que está el excongresista Amprimo, que dicen que es un concepto indeterminado. Bueno, si resulta que es un concepto indeterminado, entonces la vacancia no podría utilizarse válidamente para destituir a ningún presidente, porque sería un acto no solo inconstitucional, sino incivilizado. Porque ¿qué dice el señor Amprimo? Dice que la vacancia es un concepto indeterminado que se define a posteriori. O sea, lo van a convocar y le van a decir, usted está cuestionado por incapacidad moral. ¿Y eso qué significa? Espérese a que lo sancionemos para decirle qué significa. Y dice en la parte final, finalmente, como se objetiviza esta causal, es con una votación de 2/3. O sea, le dicen al acusado, cuando votan, esto significa la incapacidad moral. Bueno, eso es, no lo sé, ni siquiera Inglaterra del siglo XII, sancionar a una persona en base a un conflicto indeterminado es contrario no solo al derecho constitucional, sino a la teoría del derecho sancionatorio. Entonces, si no es incapacidad mental, no se podría utilizar. Y si se utiliza como se pretende, se estaría dando un golpe de Estado manifiesto, ya admitido por la posición que considera que la incapacidad moral es un concepto indeterminado. Destituir a un presidente en base a un concepto sin determinación, que solo se va a saber qué significa después de que se vota la destitución, es en realidad un golpe de Estado manifiesto. Usted ha insistido que en caso se llegue a un punto similar, el juicio político sería la salida, ¿no? Exactamente, el juicio político porque el juicio político sí es un proceso sancionatorio, la causal no es indeterminada, es la infracción a una norma constitucional, hay que identificar qué norma ha infringido el presidente. Bien. Y decirle, usted está acusado de infringir esta norma, se le emplaza, él acude a la comisión permanente acepta su explicación o no, su defensa o no, lo acusa ante el Pleno y en el Pleno también se defiende de una causal predeterminada, pero no de un concepto indeterminado que se va a definir a posteriori, como tan claramente lo dice el excongresista Amprimo, que es la posición de la oposición. Entonces, bueno, sí. En ese contexto, quitar la cuestión de confianza es realmente peligroso. La cuestión de confianza necesaria, me refiero. Bien. Y otra cosa, sí. Pero me querías decir algo, perdón. No, sobre la publicación de la resolución del Tribunal Constitucional, que tiene que ver también con la cuestión de confianza. Eso agrava las cosas, Enrique. ¿Sabes lo que ha pasado? Es que estamos hablando en este momento de la cuestión de confianza necesaria, la que está obligado a plantear el presidente del Consejo de Ministros. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es validar la ley ordinaria con la cual el Congreso ha modificado la regulación constitucional de la cuestión de confianza voluntaria, esta que puede presentar el primer ministro o los ministros en cualquier momento. Ajá. Y el tribunal ha contradicho su propia sentencia, que es la sentencia 006-2019, caso de disolución del Congreso. ¿Y cómo la ha contradicho, o en todo caso, según dicen ellos, modificado? Esta sentencia de disolución del Congreso tiene 84 páginas.
la sentencia de hoy día para modificar esta sentencia ha empleado 6 páginas. O sea, no, perdón, 5 páginas. En 5 páginas está la explicación de por qué el tribunal cambia de posición respecto de la sentencia del caso de disolución del Congreso. Y la explicación es realmente insólita. ¿Qué dice el tribunal? La sentencia del caso de disolución del Congreso sentó las bases de la catástrofe sanitaria y económica experimentada por el Perú. O sea, pero si ellos mismos emitieron esa sentencia. Bueno, sí, en realidad sí. O sea, el tribunal se está autoinculpando de la crisis sanitaria y económica del Perú. Esto en realidad, no sé qué cosa es en realidad, no es derecho, no es derecho, es no lo sé. Bien. Pero que diga que va a cambiar su posición sobre el tema de la denegación fáctica, del ámbito material, de la cuestión de confianza voluntaria, porque la sentencia anterior es la causa de la crisis sanitaria y económica del Perú. Bueno, entonces esta sentencia también es la causa del éxito de la vacunación. Ya no sé qué pensar. O sea, es un tema totalmente extrajurídico el que empleó el tribunal para traerse bajo su propia jurisprudencia. En realidad, por eso te decía que el panorama es mucho más grave si se tiene en cuenta lo que ha pasado hoy día. Bien, ahora, para volver al tema del gabinete actual, ahora mismo tenemos, es una nueva crisis, ¿no? O sea, el tema del ministro de Salud, cuando tu gremio está pidiendo tu renuncia, tu consejo consultivo se va, tu viceministro, que era el que venía de la gestión anterior de la vacunación, también se va, pues bueno, es evidentemente un problema. Me pregunto yo, ¿el Congreso no puede hacer algo al respecto? ¿No se puede, en ese caso, censurar a un ministro antes del voto de confianza o hay que esperar ese voto de confianza? Porque, claro, son posiciones maximalistas, ¿no, Omar? Entonces, claro, dices, ¿le niego la confianza al gabinete o no le niego la confianza al gabinete? Cuando, en algunos casos, lo que hay son, no sé si llamarlo así, matices, ¿no? Donde el Congreso debería ejercer un control político si es que el gobierno no toma la decisión célere, ¿no?, de corregir esa designación. ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso desde el control político en este caso? Sí, sin la menor duda, es importante lo que tú dices. Creo que hoy día, por lo que ha pasado, la renuncia del viceministro de Salud, la renuncia del equipo encargado de la vacunación, por primera vez desde el 28 de julio, el Perú está realmente en peligro. Entonces el Congreso lo que tiene que hacer, lo que le corresponde hacer, es dar pasos rápidos. No tiene que esperar a la presentación del presidente del Consejo de Ministros para que dé el mensaje y la cuestión de confianza y plantee la cuestión de confianza necesaria. El Congreso puede censurar en este momento. Para eso tendría que invitar al ministro mañana de repente, porque estamos hablando de una situación bien grave, no se sabe. Tú has hablado con el canciller Landa y creo que no te dio una respuesta de lo que va a pasar mañana con la vacunación. Así es. Porque lógicamente si se está cuestionando, si el equipo se ha apartado, no se sabe. Entonces el Congreso debe citarlo de repente para mañana o pasado mañana, y vaya o no vaya, escuchando las respuestas, iniciar el trámite de la censura. No necesita esperar a la presentación del gabinete, porque la censura es un mecanismo de control que está habilitado desde el momento en que el ministro entra en funciones. Así es, así es. Y se supone que es un control político de alguna manera acelerado, ¿no? O sea, es decir, eficaz, puede ser rápido, puede efectivamente cerrar una crisis puntual, ¿no? Y claro, ya pasó en el caso del señor Gallardo en educación, pero acá estamos hablando probablemente de un problema más crítico, ¿no? Más inmediato, más grave. Aún así, Enrique, los plazos que señala la Constitución para la censura, teniendo en cuenta el problema que estamos enfrentando, tampoco son tan cortos. Por eso creo que no solo hay que pedirle responsabilidad al Congreso, sino también al gobierno. Algo tiene que hacer para que esto no se descalabre mañana o pasado. Evidentemente hay un criterio de selección para empezar entre determinados ministros que conllevan un tremendo problema. Hoy el primer ministro ha dicho que su opinión no importa. Eso le iba a preguntar, ¿no importa la opinión del primer ministro? ¿Solo importa la opinión del presidente de la República para remover a un miembro del gabinete? ¿Cómo es eso? No, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Sin la opinión del primer ministro, no se puede remover al ministro de Salud. Bueno. Tiene que dar conformidad con la remoción.
Bien, entonces el primer ministro debería Por mandato más bien constitucional. explicitar su opinión. Debería explicitar su opinión. Sería importante en estas circunstancias. Si se remueve al ministro de Salud, él va a tener que estar conforme con eso. Si él no está conforme, no se puede mover al ministro de Salud. Es para todo, o sea, para todo lo que es designación y en todo caso remoción de ministros, debe ser la opinión conjunta del presidente de la República con el presidente del Consejo de Ministros, porque de hecho la Constitución a la hora de nombrar dice a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Exactamente, a propuesta en el nombramiento y con conformidad en la remoción. Clarísimo. Gracias, Omar Cairo, por acompañarnos esta noche como siempre. Gracias, Enrique. Vamos a una última pausa. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy en este jueves de Cara a Cara. Mañana tendremos un viernes de Cara a Cara y cada día, sin duda, está trayendo su propio afán, como dice la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Continúen en la programación de TV Perú. Continúen con Lucho Trizano y todos los golazos deportivos en pared. Nos vemos mañana.